Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última sesión de análisis de casos reales que organiza la Agrupación de Jóvenes Abogados junto a Economists and Jurists. Bien, en esta jornada vamos a examinar un caso de derecho civil sobre la reclamación de cantidad por daños derivados de mala praxis profesional en un contrato de arrendamiento de servicios. Esta jornada que lo organizamos en colaboración con Economists and Jurists, a quienes tenemos que agradecer en primer lugar esta colaboración, dado que hemos hecho ya 5 sesiones con ellos, y personalmente dar las gracias a Magnolia Fernández por estar esta tarde con nosotros nuevamente presentando la labor que hace Economists and Jurists, cómo os puede ayudar y la oferta además personal que nos ha hecho a todos los agrupados para que podáis disfrutar de ella. Magnolia Fernández es directora de Relaciones Institucionales y directora del proyecto de colaboradores de LegalTech en Economics and Jurists. Y bueno, para todos los asistentes que a lo mejor pues os habéis conectado recientemente y no sabéis un poquito cómo va la dinámica de esta sesión, os hemos facilitado en el propio enlace de inscripción una serie de materiales, concretamente el análisis de un caso que va a ser el que va a resolver en el día de hoy la ponente que hemos traído, que es María Ángeles Alcázar, y tenéis a vuestra disposición en la pestaña de documentos la propia presentación que va a utilizar María en el día de hoy, el propio caso y también una propuesta que nosotros os hacemos para que podáis practicar y que esto se os sirva un poquito de aprendizaje para que podáis aprender a enfrentaros a cómo resolver un caso desde el punto de vista de un abogado que os sirva y os reconforte. Por otro lado, tenéis a vuestra disposición un pequeño cuadrito para poder irnos haciendo las preguntas que consideréis y nosotros las iremos resolviendo. Así que, por mi parte, disfrutad de esta sesión. Magnolia, te cedo la palabra para que puedas presentar a nuestra ponente de hoy y que nos puedas hablar un poquito de lo que hacéis en Economics and Jurists. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Alberto por tu presentación y también, como siempre, dar las gracias por la tremenda acogida que tanto el Colegio de Abogados de Madrid como la Agrupación de Jóvenes Abogados en estas jornadas formativas que estamos impartiendo con formadores que son nuestros mejores juristas colaboradores, pues lo que pretendemos es contribuir con esto a que la abogacía crezca en conocimiento de la mano de una élite de lo que ya son más de 2.500 juristas que han aportado la mejor selección de 15.000 casos reales que están en nuestros fondos editoriales. A ellos se les da el reconocimiento de, compartir ese conocimiento pues con toda la opinión pública y con todos los juristas que necesitan tener ese conocimiento, pues que consultar casos significa poder ver la demanda, la contestación, la sentencia, los incidentes del procedimiento, como si fuera una máquina del tiempo, ver un caso real completo, como el caso que, por ejemplo, esta tarde María Ángeles Alcázar García, en representación de esta élite de 2.500 juristas, ha sido seleccionada para dar fiel exposición de la selección de la práctica jurídica que hay ahora mismo representada en la herramienta de Global Economics Jurist. El contenido de esta herramienta se brinda a toda la abogacía joven con el acceso a través de este enlace. Si quieres, Alberto, puedes pinchar ahí, que os permite solicitar sin coste y el acceso sería ilimitado y a la descarga ilimitada durante un tiempo limitado también, pero el acceso es a los 15.000 casos reales de lo que estoy hablando, para poder ver todos los documentos que están dentro de un caso desde que empieza el procedimiento hasta que este finaliza. Y la ventaja que tiene también es que vais a poder tenerlo en prueba durante unos días y podréis todos los que asistéis en directo o bien luego veáis esta webinar a través del canal de YouTube de AJA, podréis disfrutar, por el hecho de haberlo solicitado, disfrutar después de un descuento posible, sin compromiso, para poderlo contratar con un 20% de descuento. Los documentos de los casos están todos disponibles, como he dicho, pero no solamente de los casos reales, sino también pues de modelos de contrato, que es que hay 40.000 modelos de formularios. Además de los 15.000 casos reales, hemos extraído de ahí la documentación y lo hemos puesto en un formato editable, en formato Word, para que lo podáis trabajar
bien y cómodamente. Bien, dicho esto, también que sepáis que la herramienta tiene un chat en línea que permite, pues, si tenéis cualquier duda, nosotros resolvemos con la visión experta de nuestros juristas y hacemos consultas a nuestros juristas constantemente, que luego las publicamos en la revista y decimos, hemos consultado con este despacho especialista en este tema, ¿verdad, María Ángeles? Siempre lo estamos haciendo así constantemente. ¿Para qué? Pues para que la abogacía tenga satisfacción a través de nuestra herramienta y de nuestras bases de datos y de nuestra revista, pues de la consulta a los mejores juristas del ámbito nacional que tenemos el gusto de tener como colaboradores habituales. Dicho esto, y ya pues centrándonos en el caso de esta tarde, hoy María Ángeles, le hemos pedido a María Ángeles, que es socia del despacho Alcázar y Asociados en Madrid y que tiene, bueno, pues el bagaje de más de 30 años de especialista principalmente en civil, responsabilidad civil, derecho de familia, bueno, pues en el ámbito civil, y que nos va a poder contar un caso, concretamente es de los dos PDF que tenemos aquí esta tarde. Uno es el caso 12.484, que si lo abrís, aunque María Ángeles va a presentaros va a hacer una presentación que ya trae para exponerlo. Bueno, pues ya lo he dicho antes, Alberto, pues se trata de un tema de responsabilidad civil derivada de mala praxis profesional y de un contrato de arrendamiento de servicios, ¿vale? Bueno, ha sido un juicio ordinario en reclamación de cantidad por daños y perjuicios. Bien, pues entonces ya si os parece bien, ya le doy la palabra a María Ángela, que estaréis deseando escucharla, y gracias a todos por vuestra asistencia esta tarde de junio. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Magnolia, por tus amables palabras. Buenas tardes a todos. Primero, agradeceros vuestra presencia y vuestra inscripción en esta charla que tenemos hoy para hablar de práctica jurídica. Hoy no las leyes las tenéis, los artículos que están reflejados en el caso los tenéis, pero vamos a hablar de práctica jurídica, de cómo debemos plantear un asunto, cómo debemos planteárselo a nuestros clientes y cómo debemos defenderlo ante los tribunales para conseguir el mejor resultado posible para estos. Efectivamente, hablamos de una reclamación, de un supuesto de reclamación a un profesional por mala praxis. Ahí nos encontramos abogados, nos encontramos médicos o nos encontramos a un pintor. Tenéis que tener en cuenta que este caso concreto va referido a una reclamación a un contable con respecto a sus obligaciones en el ámbito fiscal, mercantil y laboral con su cliente, pero que son argumentos que podríamos trasladar a cualquier reclamación a un profesional con el que tengamos encargado la pintura de nuestra casa o la reparación de nuestro vehículo. Se trata de un cumplimiento negligente, no de un incumplimiento contractual. Estaríamos hablando de cosas parecidas, pero no son exactamente lo mismo. Él ha cumplido con las obligaciones de su contrato, pero lo ha hecho mal, lo ha hecho de manera negligente y eso es a lo que vamos en nuestro asunto. Lo primero, los prolegómenos de nuestro encargo. Es necesario, antes de asumir cualquier encargo, una reunión con nuestros clientes para tener un conocimiento pleno y un análisis con él de la cuestión que vamos a defender o que vamos a reclamar. En estos supuestos son fundamentales todos los datos documentados de lo que ha ocurrido, porque la reclamación de responsabilidad civil contractual, extracontractual también, pero esta concreto, la contractual, necesita una base documental que sea lo más inatacable posible. Documentos, porque estamos hablando de este tipo de responsabilidad, que tienen su origen en un contrato de servicios profesionales. En este caso concreto, del contrato que tenemos con este gestor. Primer dato que hay que valorar, porque serán los términos de este contrato, las bases de sus obligaciones y de su cumplimiento lo que deberemos de valorar para presentar nuestra demanda posterior si hiciera falta. En este caso concreto nos encontramos con una dificultad añadida que os voy a resumir, y es que no teníamos nada en absoluto, solo el conocimiento de que había una serie de reclamaciones en vía administrativa por la agencia tributaria. ¿Por qué razón? Se trata de una sociedad familiar, que era una sociedad médica. El administrador único no era socio,
pero era el administrador único y fallece en un accidente de tráfico cuando se inician todas las reclamaciones de la agencia tributaria. Los dos socios no trabajaban en la sociedad, eran socios capitalistas, pero eran la situación exacta de sus posibilidades reales y de los costes. Esto es importante que se lo hagáis saber a vuestros clientes, que los costes son complicados, que son muchos y que las posibilidades son difíciles. Todo esto, además, debéis recogerlo en un contrato de arrendamiento de servicios. Esto ya os lo habrán explicado, pero es fundamental tener un contrato que también determine nuestras obligaciones y los derechos del cliente y que se determine claramente cómo se va a pagar, con qué contamos, con qué profesionales, qué es lo que vamos a hacer con ello. Llegados a este punto, efectivamente, empezamos con el desconocimiento absoluto de la situación fiscal y financiera de la empresa. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es buscar a un nuevo gestor que se encargue de recopilar todo lo que tenemos aquí o todo lo que no tenemos y todo lo que no nos ha facilitado el anterior contable. Afortunadamente así se hace. Se tiene que empezar hasta por solicitar una nueva firma digital porque el contable anterior no facilitó la que tenía, y a partir de ese momento empezar a ver sanciones, posteriores liquidaciones, intereses, todo el perjuicio que tuvieran para que saber qué se tenía que abonar a la agencia tributaria y qué perjuicios había tenido. A través de toda esta documental que vamos requiriendo y que también se requiere al gestor inicial, se consigue averiguar que tenemos una aseguradora. Esto es fundamental. Tenéis que localizar las aseguradoras de los profesionales, si las tienen, primero porque os pueden garantizar el cobro de los perjuicios. El profesional al que se le hace este tipo de reclamaciones nos podemos encontrar con mucha facilidad que sean insolventes. Es fundamental localizar la aseguradora si se tiene. En este momento en el que nos encontramos, en este momento inicial de recopilación de los documentos, no sabemos realmente cuál ha sido el perjuicio, porque la agencia tributaria está reclamando todo aquello que no está prescrito. Está reclamando, estamos hablando del año 2018, del 2018 hacia atrás, los 5 años que puede reclamar. Y estamos recibiendo constantes reclamaciones, constantes liquidaciones y constantes sanciones. Por lo tanto, primero contacto con el cliente, segundo contacto fundamental con el nuevo gestor economista y que tenemos que tener con él un planteamiento nuevo. Tenemos que ver qué nos interesa, que nos haga una auditoría y un informe pericial o que nos contabilice lo que tenemos que pagar y utilizarle como testigo. La situación es distinta en un caso u otro, porque si le utilizamos como perito, obviamente estamos encareciendo costes. En este caso tuvimos la suerte de que esta nueva gestora, esta nueva economista, se ofreció a ayudarnos a hacer toda la liquidación, pero a actuar solo como testigo. Por lo tanto, no podíamos acudir con un informe pericial, pero acudimos con todas las liquidaciones, sanciones, en fin, con toda la documentación de la agencia tributaria que ella nos facilitó y contabilizó, pero no con un informe contable, aunque sí se dispuso que ella luego actuaría como testigo, que así fue. Bueno, una vez que centramos y cuantificamos el perjuicio, hay que saber hasta dónde vamos a llegar en nuestra reclamación. Tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. En las reclamaciones de responsabilidad civil contractual o extracontractual, lo normal son estimaciones parciales. Y en esto tenéis que tener cuidado, tenéis que tener mucho cuidado. Hay que saber hasta dónde vamos a poder probar.
es muy fácil que la estimación sea parcial, pero eso supone un riesgo de pérdida de costas, por ejemplo, y supone también cierto desánimo del cliente, que no vea completamente recuperada su pretensión. No es un concepto que esté recogido legalmente, es decir, por ejemplo, en una responsabilidad por accidente de tráfico, sí nos vamos a encontrar unas tablas que nos dicen que reclamar por día, que reclamar por secuela, que reclamar por tal. Esto es otra cosa. Aquí tenemos que detallar el perjuicio y su cuantificación. Y mi consejo es hacer la reclamación de aquellas cosas que realmente podamos probar. Porque irnos más allá distorsiona el discurso y distorsiona la reclamación. Y aunque no tengamos nunca ninguna garantía sobre que el asunto esté ganado, ningún asunto está ganado, por fácil que lo creáis, por sencillo que os parezca, por claro que sea el planteamiento, ningún asunto está ganado. La prueba, como veremos luego, es fundamental en nuestras pretensiones. Y en este sentido, había que requerir, al no contar con una pericial, teníamos que requerir a la agencia tributaria todos los expedientes, todas las sanciones y todas las liquidaciones. Como habíamos advertido antes, al ser una compañía de seguros, la otra cuestión fundamental es hacerles un requerimiento previo. Hay que hacer en estos casos, y fundamentalmente habiendo una aseguradora, una reclamación extrajudicial por varias razones. Primero, para saber si van a tener cobertura. Segundo, para saber si la tienen efectivamente, los límites de esa cobertura. Y tercero, determinar una fecha para el devengo de intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. Hicimos esta reclamación con todos los datos que teníamos y nos da, primero, la confirmación de la cobertura, excluyendo las cuotas tributarias, pero sí sanciones, intereses y liquidaciones. Segundo, que existía una franquicia. Y tercero, nos iba a determinar el fuero competente territorialmente. Al garantizarnos la cobertura, iniciamos ya toda la reclamación con toda la documentación que teníamos a la aseguradora. Nos indica que hay una franquicia, lo que supone que si tenemos que hacer una reclamación judicial hay que reclamar a ambos. No, porque, vamos a ver, ya sabéis que estas son obligaciones solidarias, pero al existir una franquicia, para tratar de recuperar el 100% del perjuicio, hay que demandar también al asegurado, en este caso. Y al tratarse de una aseguradora, es decir, una persona jurídica, el fuero es el de su domicilio social. Esto también era importante por varias razones. Nuestros clientes tenían domicilio en Alcira, el contable tenía domicilio en Benidorm, nosotros y nuestros clientes teníamos domicilio en Madrid, pues optamos, obviamente, como no podía ser de otra manera, por el domicilio social de la aseguradora, que era Madrid. Aquí también hay una cuestión que tenéis que tener en cuenta y es de práctica procesal. Nosotros hemos llevado asuntos por toda España, como todos los abogados, nos multiplicamos. Pero todo aquello que podáis centrar en el fuero que conozcáis mayoritariamente, intentad centrarlo ahí. Se puede ir a un asunto a Barcelona, a Sevilla o a Cádiz. Eso lo hemos hecho todos, lo he hecho yo. Y está bien, y te pueden salir muy bien, pero vas siempre no vas con las mejores garantías. Ese conocimiento del fuero que tienes en tu territorio no lo tienes fuera de él. Pero bueno, eso ya es una cuestión aparte. Efectivamente, realizamos esa reclamación el 20 de junio del 2018 a la aseguradora. Esa reclamación se hizo con toda la documental que nosotros disponíamos, por una razón, para que no puedan alegarnos luego que no existe esa documental, que no la tienen, que desconocen lo que se les está reclamando. Se les manda todo y fue admitida, fue recibida y se nos hizo una oferta obviamente insuficiente.
Pero bueno. La información de existencia de la franquicia indica, pues lo que os he dicho antes, que tenemos que demandarles a los dos. ¿Cuál debía ser, en definitiva, el objeto de nuestra demanda? Pues hay que valorar esta parte, como hemos ya adelantado, con mucho cuidado. Primero, porque estas reclamaciones, sean contractuales o no, deben afinarse lo máximo posible buscando una estimación íntegra. Es frecuente en estos procesos reclamar máximos. Hay muchos compañeros que deciden así. Vamos al máximo que ya no reducirán. Yo no estoy en ese criterio. Puedo reclamar el máximo de lo que pueda haber determinado, pero si puedo determinar 90 no voy a reclamar 100. Puede ser que me queden 85, pero es que eso es muy importante a la hora incluso de primero, de la satisfacción de nuestro cliente, de los honorarios que pactéis con ellos, que es importante, y del resultado final, porque si la estimación se aproxima mucho a lo que vosotros habéis planteado, según la actitud que haya tenido el demandado, podéis incluso en esas condiciones obtener una condena en costas. Es que eso es importante para vosotros y para vuestro cliente. Por lo tanto, había que probar que todo el perjuicio que teníamos era consecuencia de la negligencia del contable. ¿Qué negligencia? ¿De qué negligencia estamos hablando? En este caso, del error o del incumplimiento en la realización del impuesto de sociedades de esta sociedad médica. Esta sociedad médica no declara IVA, por ejemplo. Entonces, lo más importante en sus funciones, en sus obligaciones impositivas eran las declaraciones de sociedades y también se reclamó una partida pequeña, pero también se reclamó de las retenciones de IRPF de uno de los empleados. Había que comprobar y había que acreditar que esa deuda que se tenía con la agencia tributaria era derivada de la mala praxis de este contable. Y había que probar que todo lo que reclamábamos era derivado de eso, que no se podía derivar, por ejemplo, de una mala gestión del administrador o de alguno de los empleados. Para determinarlo, por lo tanto, hay que objetivar cuál es la negligencia profesional de la que estamos hablando. Este gestor contable tenía un contrato determinado que se encuentra unido a nuestra demanda y en el que él era el responsable de todos los aspectos relacionados con la asesoría contable, fiscal, mercantil y laboral. En el anexo de su contrato incluso indicaba expresamente que además asumía la representación y la comparecencia ante la agencia tributaria. De hecho, como quedó posteriormente acreditado en el proceso, disponía de la firma digital de la empresa y era él quien recibía directamente todas las comunicaciones, requerimientos y sanciones. Por lo tanto, nos encontramos primero con una cuota tributaria que no se había abonado, porque se había abonado, si, por decir unas cifras, si tenían que pagar 20.000 de cuota tributaria, se había pagado 1.000, había cuota tributaria sin pagar. Estaba sin pagar los intereses derivados de la demora y estaban sin pagar las sanciones por impago y por no haber atendido a los requerimientos. Y con respecto a las sanciones, en el colmo del absurdo, se habían perdido las posibles reducciones porque no se habían atendido los requerimientos. Por lo tanto, no se trataba de un mero error contable, se trataba de una absoluta negligencia profesional. Había que valorar si reclamábamos también la cuota tributaria. El asegurador nos indicó que ellos no cubrían la cuota tributaria. Bueno, habría que ver si esa cuota se le reclamaba al asegurador o solo al contable o no. El problema que nos encontramos para esa reclamación de la cuota tributaria es que en este caso los ingresos de la sociedad eran absolutamente transparentes. Era una sociedad que solo admitía los pagos o por transferencia bancaria o por tarjeta bancaria, con lo cual con los extractos bancarios era absolutamente claro cuál era el nivel de ingresos societarios. Reclamar la cuota tributaria suponía, primero,
excluir al asegurador de esa partida, reclamársela solo al gestor contable y tener que defender que esa cuota se habría pagado, pero no se pagó por la negligencia. Eso es harto complicado, sobre todo teniendo en cuenta que esa cuota habría que pagarla en cualquier caso. Esa obligación era del sujeto pasivo y ahí no podíamos entrar a discutir si era o no algo que pudiéramos reclamar a la mala praxis. Era complicado entrar por ahí y distorsionaba el debate. Pero sí había una parte de lo que se correspondía a la cuota tributaria que generó dudas en la reclamación. Y esto era lo derivado a los intereses por aplazamiento. El cliente se encontró con una cantidad muy importante de deuda tributaria, de la cuota tributaria, con respecto a la reclamación que se le estaba haciendo. Eran 5 años de ejercicio del impuesto de sociedades. Y solucionado el problema de las sanciones, de los intereses de mora y el pago de la liquidación, evidentemente hubo que solicitar aplazamientos. Esos aplazamientos llevaban intereses, no son de demora, son por el aplazamiento, y nos planteó la duda de reclamarlos o no. Evidentemente estos intereses por el aplazamiento vienen derivados del incumplimiento anterior, porque muy probablemente, habiendo pagado las cuotas en sus ejercicios fiscales correspondientes, quizá no hubiera sido necesario pedir aplazamientos. Pero, por la misma razón, se valoró que la defensa del contrario podía estar en que se podía haber optado por no aplazar esos pagos y que, por lo tanto, en cualquier caso, la cuota era su obligación. Y como os he dicho antes, lo importante es buscar aquello que sabemos que podemos probar para evitar distorsiones en los argumentos y en el discurso. Y entonces concretamos en reclamar las sanciones, los intereses de demora y excluir aquellos intereses por aplazamientos y naturalmente la cuota tributaria. ¿Por qué razón? Primero, porque aunque fuese posteriormente en audiencia previa, que ya sabéis que en audiencia previa una de las primeras funciones es concretar los hechos y buscar un acuerdo, se podía buscar opciones de acuerdo centrando en eso la reclamación. Y como os llevo diciendo anteriormente, se trata además de evitar estimaciones parciales para garantizar la condena en costas. ¿Qué hay que acreditar? Bueno, pues aquí lo que tenemos que acreditar en nuestra demanda son las condiciones que dice el Supremo de la existencia de una negligencia contractual, que es la preexistencia, esto es muy importante, esto es lo que tenéis que tener muy claro, la preexistencia de un vínculo o relación jurídica, un contrato. En el caso del gestor teníamos un contrato, pero hay muchos gestores y contables que no formalizan contratos con sus clientes, pero sí les pasan todos los meses un recibo por asesoramiento, por gestoría, por consultoría. Los mismos recibos que ellos están girando todos los meses y cobrando todos los meses es prueba del contrato. Una factura es una prueba de contrato. Cualquier tipo de documento que os acredite ese vínculo jurídico. Entonces, en primer lugar, la preexistencia de un vínculo o relación jurídica. En segundo lugar, tenemos que dejar probado la producción de un daño que se manifiesta como la violación de aquel contrato, es decir, tengo un contrato, me has producido un daño porque has incumplido el contrato. Ese daño ha de resultar como consecuencia de, ese es el nexo causal, ese daño ha de resultar del incumplimiento o el deficiente cumplimiento de la reglamentación contractual, y esto es lo que la jurisprudencia llama elemento objetivo. Y en cuarto lugar, la relación de obligación ha de mediar entre quien causa el daño y quien lo recibe, el elemento subjetivo, es decir, el contable y en este caso la sociedad, que es la parte legitimada, activamente.
Esto es lo que tenemos que reunir y esto es lo que reunimos en todos estos prolegómenos que os he estado contando: reuniones con el cliente, reunión con el contable, reclamación previa judicial, reclamación a los clientes, en este caso de la documentación referida a sanciones, liquidaciones, intereses, concreción del daño para la oportuna redacción de nuestra demanda y su presentación. Llevamos aproximadamente 25 minutos. No sé si tenéis alguna pregunta o si seguimos adelante. Alberto. Sí, María. Bueno, la primera pregunta que te quería comentar era, a ver, espera, vale, respecto a la reclamación de cantidad en la propia demanda, procesalmente, ¿cómo debemos actuar a la hora de determinarla? ¿Se puede presentar una demanda cuya cantidad sea indeterminada en un primer momento, o si necesitamos más tiempo para poder determinar cuál es la cantidad o la valoración exacta? ¿Qué momentos procesales debemos de tener en cuenta? Vamos a ver, en materia de responsabilidad civil contractual o extracontractual, las cuantías no son indeterminadas. Si tenéis que retrasar la presentación de la demanda para cuantificar adecuadamente la reclamación, interrumpir prescripción. En la obligación contractual, los plazos de prescripción son amplios, son de 5 años. En la extracontractual son de 1 año en el Código Común. Entonces, pero no podéis vamos a ver, no se me ha planteado jamás, de hecho, una reclamación de cantidad ni en defensa ni en reclamación, en que me viniera indeterminada. La cuantía la tenéis que tener determinada. Este es el problema de la responsabilidad civil, la cuantificación. En el caso asimilado, si os lo habéis leído o si lo vais a leer, ese es el problema que tiene, la cuantificación del daño. No es bueno, me voy a meter un poco en otro asunto, pero en ese asunto se reclama a un abogado, en concreto, por mala praxis, y se le está reclamando 192.000 euros por un préstamo, por la reclamación de un préstamo privado. Finalmente, la estimación es parcial, y tan parcial como que son 50.000 euros, lo que finalmente estima el juzgador. Pero es que no puede no valorar el perjuicio, porque de hecho lo que os he comentado es que se tiene que acreditar un daño y el daño tiene que estar cuantificado. No podemos presentar una demanda de responsabilidad civil contractual, extracontractual, pero en este caso contractual, sin determinar qué daño tenemos. No podemos dejarlo para un momento posterior, porque la prueba va a depender de eso también, de la acreditación del daño. Ese es el problema que tiene la otra demanda, que está bien planteada, cuidado, no es que haya un error en el planteamiento, pero el juzgador dice que el daño que no puede quedar acreditado en los 192.000 euros, en el caso del abogado, porque los pleitos se ganan o se pierden, que es lo que hemos hablado antes, en ningún caso está ganado. Y entonces, en ese riesgo y atendiendo a la prueba del patrimonio del demandado, que solo sería posible, bueno, la verdad es que no hace una valoración muy allá de por qué 50.000 y no 75.000, yo eso no lo acabo de entender en el asunto que también he visto, pero no es una cuantía indeterminada, también está determinada en aquel caso, en el contrato que se le pidió a aquel abogado que reclamara y que por otras circunstancias no se acabó de reclamar, se desistió, se siguió adelante, y se determina en ese contrato privado de préstamo. Pues lo mismo nos pasa a nosotros, tenemos que determinar la cuantía, en este caso, en el perjuicio que se había provocado por no atender a las sanciones, a las liquidaciones y al pago adecuado de la cuota tributaria. No podemos presentar estas demandas sin determinar el daño. Definitivamente, no me lo he encontrado jamás, porque podría haber ocurrido, que alguien te plantea una demanda sin cuantía y a ver lo que hay. No, porque son las bases de la reclamación. Es imposible. María, también respecto del
El daño emergente y el lucro cesante, ¿cómo debemos de tenerlo en cuenta a la hora de calcular la posible, los posibles daños, la posible reclamación? Bueno, es que puede haber daño emergente y puede haber lucro cesante, pero también estamos dependiendo de qué daño estemos ocasionando. En este caso no lo había. En este caso no lo había, el negocio siguió funcionando, siguió facturando, y si hubo algún problema de facturación fue por el fallecimiento del administrador único, que era además el que ejercía determinadas funciones que no ejercían otros. Entonces, no era el caso. Si la negligencia ocasiona, por ejemplo, un parón en el negocio que supone pérdida de clientes, en su caso, o pérdida de ingresos, efectivamente hay que valorarlo igualmente y reclamarlo en este momento. ¿Cómo? Pues con las declaraciones anteriores de ingresos, con las declaraciones que se puedan aportar del momento del parón, por ejemplo, y que viendo la diferencia, y a lo mejor en este caso, en caso del procesante, sí necesitamos un informe de daño emergente de un economista, de un contable, que nos haga una valoración adecuada de las pérdidas. Y también hay que reclamarlo en el momento. Tampoco se podría dejar, por ejemplo, para ejecución de sentencia, esas cosas extrañas que a veces se ven. La ejecución de sentencia no está para esto. Tenemos que determinarlo. Y sí, efectivamente, sería con demanda también. María, has comentado antes que habría que intentar ajustarse y si tenemos un daño determinable, ajustarnos al mismo, pero ¿no es más acertado estimar, incluso a veces por encima, para poder forzar posibles negociaciones que puedan resultarnos favorables? No, definitivamente no. Vamos a ver. El contrario va a saber lo mismo que tú. No tienes por qué, quiero decir con esto, cuando hablas, por ejemplo, en estos casos con una aseguradora, la aseguradora sabe perfectamente hasta dónde va a llegar cuando te hace una oferta. El que tú le digas 100.000 para ver si eleva, no sirve de nada. Vamos a ver, depende de cada caso. La responsabilidad civil es absolutamente casuística. Ningún caso es idéntico al anterior o al posterior. Hay casos en los que te puede venir bien elevar ligeramente o hacer una reclamación a tanto alzado, y te puede ayudar a mantener la negociación, pero elevar por elevar no. Vamos a ver, como os ha dicho Magnolia, es que llevo 30 años en responsabilidad civil. Entonces, me he encontrado. Os voy a poner un ejemplo de estos eran un despacho de abogados que no voy a nombrar, que se dedicaron a hacer reclamaciones de responsabilidad civil extracontractual por accidentes de tráfico. Daba igual que se hubieran roto una uña o que estuvieran tetraplégicos. Te reclamaban el máximo, siempre, siempre, para luego o bien forzar un acuerdo que era en mínimos, desde luego si era conmigo os puedo asegurar que eran mínimos, jamás entraba en esa negociación, o nos encontrábamos con sentencias que les dejaban unas cantidades ridículas. Pero el problema de eso es que a ti como abogado no te hace creíble. No te hace creíble. Es decir, tienes que tener en cuenta que tu postura negociadora tiene que tener solvencia, tiene que ser creíble. Yo en un asunto de esta naturaleza a lo mejor le podía haber dicho, estábamos reclamando en este asunto del contable una cantidad relativamente pequeña de retenciones de IRPF que no se habían abonado. Sí, en 2018, cuando hicimos la primera reclamación, porque esto termina en 2020, ¿eh? Si en 2018, cuando hacemos la primera reclamación, me dice la aseguradora, oye, te pago de los 23.000 euros o 25.000 euros que me estás reclamando, todo menos el IRPF, les digo a mis clientes que lo cojan, porque nos ahorramos 2 años de pleito, porque tal. Pero si les pongo una reclamación de 150.000 euros, incluyendo la cuota tributaria, nos hicieron una oferta de 8.000, se nos parte en la caja de la risa y no llegamos a ninguna conclusión. Que puedas elevar ligeramente tu reclamación porque siempre puedes tener un margen de maniobra, bien.
pero no yo irme a una reclamación de máximos sin criterio, no. No, tienes que saber lo que tienes. Es decir, yo había cosas que he podido reclamar, incluso en este asunto, intereses de demora, los intereses del aplazamiento. En su momento, aunque no se los contabilicé, sí le dije que estaban en reclamación los intereses de los aplazamientos, pero luego no los metí en demanda, porque sabía que era una cuestión que muy difícilmente nos iban a estimar. Y tienes que tener en cuenta que lo que has perdido por ahí lo has ganado en honorarios con las costas o con los intereses. Entonces, ajustad al máximo. ¿Que eleváis un poquito? Vale, pero no os paséis. No os paséis porque no os hace creíbles. Es que eso es fundamental a la hora de presentar una reclamación. Vale, y por este bloque una última pregunta. Respecto al caso, si no hubiese habido franquicia, se habría demandado directamente al gestor. ¿Sería directamente responsable? No, es al revés. Es al revés. Porque hay franquicia, también demandamos al gestor. La franquicia supone que sobre la reclamación que estábamos haciendo hay un 10% inicial que solo es que no cubría la aseguradora y que sería responsabilidad del gestor. Si no hubiera habido franquicia, porque la aseguradora hubiera asumido todo, pues nos hubiéramos planteado demandar o no al gestor, porque son obligaciones solidarias. Y ahí ya sería plantear un único demandado o no. Pero habiendo franquicia, que suele haber en las pólizas de RC profesional, y los abogados lo tenemos, hay una franquicia. Esa franquicia la cubre el asegurado. Nosotros en nuestras pólizas de RC del colegio tenemos una franquicia también. Pues esa franquicia la cubrimos nosotros. Como la cubre el gestor, para reclamar el 100% había que demandarle también a él, obviamente. María, ¿qué podemos hacer si la aseguradora no está presente y el contrario es insolvente? Si no es seguro y el contrario es insolvente, lo llevamos crudo, como con cualquier procedimiento. Es decir, ahí pues a buscar bienes, a ver lo que le encontramos, si tiene una vivienda, anotarle el embargo de la vivienda, si es necesario ejecutarla y que no tenga otras deudas anotadas previamente. Por eso es importante buscar las aseguradoras en estos casos. Es decir, la mayor parte de los profesionales trabajan ya con seguros, incluso los pintores. Quiero decir que ahora, en general, casi todos. Pero no es una garantía. Daros cuenta que en España hay 2 seguros obligatorios, el del automóvil y el de casa. Ni el de hogar, ni el profesional, ni el de vivienda. No son obligatorios, entonces no tiene por qué tener un seguro. Y si no es solvente, pues tenemos un problema. Pero de buscar bienes, de buscar patrimonio y como todas las ejecuciones. Perfecto, María. Pues continuamos un poquito más mientras los asistentes pues, nos siguen trasladando sus dudas. Vale. Bueno, pues hemos visto lo que tenemos que indicar en nuestra demanda. A la demanda hay que unir todos los documentos en los que basamos nuestro derecho. Todos. Eso es algo que ya sabéis, tampoco es una cosa nueva que yo, joder, qué lista, nos ha dicho que tenemos que unir los documentos, todos. En este caso basábamos nuestro derecho primero en la escritura de la sociedad, hay que aportarla en tanto que es la legitimada para hacer la reclamación. El contrato con el contable o aquel vínculo, aquel documento que acredite el vínculo contractual profesional. Todas las reclamaciones de sanciones, de liquidaciones, de intereses que en este caso hacía la agencia tributaria y toda la comunicación y reclamación previa que hemos tenido en concreto con la aseguradora y si la hemos tenido con el profesional también. Todo lo que acredite el caso y, por supuesto, en este caso concreto, todas las sanciones e intereses que hemos abonado.
La aportación documental hecha al asegurador es importante por lo que hemos comentado anteriormente, para que no quepa en su oposición la alegación de que no tenían constancia de los documentos o de la reclamación. Y yo tengo que decir que no lo hago siempre, pero sí es recomendable, sobre todo en estos asuntos que aportamos mucha documentación, acompañar un índice de documentos. Y hay algo que es esencial y que cada vez veo en demandas que me llegan para oponerme o en oposiciones que me llegan, hay que hacer la oportuna designación de archivos. Yo lo hago de dos maneras. Según menciono, por ejemplo, acompaño documento número 3, reclamación de la agencia tributaria con sanción tal, se dejan designados los archivos de la agencia tributaria a los efectos probatorios oportunos. Lo hago así, pero normalmente, por otro sí, hago un listado de archivos que dejo designados. Hola. Más vale que te sobren a que te falten. ¿Por qué razón? Soy la webina del... Perdón. ¿Por qué razón? Porque si luego necesitamos pedir cualquier oficio, si no hemos hecho esa designación de archivos, no lo podemos hacer. Cada vez es verdad que la gente se olvida de hacer la designación de archivos. Y también es verdad que hay muchos jueces que se les olvida que tiene que estar hecha y admiten pruebas que no debieron admitir. Pero nosotros vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Hay que hacer la designación de archivos, que si luego no la utilizamos, no pasa nada, pero tenemos que dejarla hecha. Es fundamental, sobre todo en asuntos como este, que necesitábamos toda la información que nos tenía que mandar la agencia tributaria. Con todo esto se presenta la demanda, se concreta la reclamación en los términos que os he comentado y después de su admisión a trámite, en fin, tal, nos llega la oposición de Allianz, que era la aseguradora. Bueno, Allianz, la aseguradora, nos había hecho una previa oferta para solucionarlo de 8.000 y poco euros, indicándonos que le faltaban datos. Le contestamos en su momento que esa cantidad era insuficiente, por supuesto, y que además no le faltaban datos, los tenían todos, se les mandó todo. Con su oposición, lo que hacen es un allanamiento parcial en las mismas cantidades que ya nos habían ofrecido y se oponen a todo. Se oponen a todo porque no les faltaba documentación, porque sí se reclamaba cuota tributaria, en fin. Un absurdo, entre otras cosas, primero porque efectivamente ya teníamos acreditado que se les había facilitado toda la información. Segundo, porque no se les reclamaba cuota tributaria. Y tercero, porque con respecto al allanamiento, al que pedimos que se le diera trámite, pero que se mantuviera la reclamación al final del procedimiento por el total y por todas las pretensiones. Porque lo que pretendían con el allanamiento era que la estimación que pudiera haber al final descontara de aquella estimación el allanamiento, y eso suponía que no había costas. Estamos otra vez con los honorarios, con las costas y con un descuento importante del perjuicio que pudiera obtener la compañía. Bueno, evidentemente pedimos la entrega de las cantidades y hubo que requerir la consignación porque se allanan con mucha alegría pero no consignan, hubo que requerirles el allanamiento, pero que se mantuvieran todas las pretensiones hasta el final. Se niega por su parte, como ya os he comentado, el conocimiento del resto de documentos y acompañaron de manera un poquito absurda solo dos documentos. La póliza, que obviamente ni discutimos ni impugnamos, y un supuesto informe pericial, que realmente es un informe de siniestro realizado por alguien que jamás lo ratificó luego, con posterioridad, y que hubo que impugnar, que pese al allanamiento y pese a la documental del asegurado, admitía que su propio asegurado
había admitido una responsabilidad de 20.323 euros, admitía ese documento que muy probablemente no les había facilitado toda la información, y pese a que se hizo en diciembre de 2018 y pese a que la demanda se presentó en el año 19, es un documento cerrado en diciembre de 2018 sin atender a los documentos que se habían aportado. Por eso es fundamental, cuando llega el momento de llegada a la oposición, pues vamos a audiencia previa, obviamente. Cuando llega a este momento es tan importante como lo que hemos hablado antes de aportar toda la documental y de hacer la designación de archivos, hacer una adecuada impugnación de documentos. Igual que os he comentado antes, resulta que ahora hay muchos compañeros que dicen que se impugnan los documentos por su valor probatorio. Pues no has dicho nada, porque el valor probatorio lo determinará el juez en su despacho, sentadito, con los documentos, con las pruebas practicadas, los interrogatorios, las periciales, y lo valora él. Impugnar un documento por su valor probatorio es no tener ni idea de lo que tienes que hacer en la impugnación de documentos. Porque los documentos se impugnan por su falta de autenticidad, pero un documento que se diga que se impugna porque no es auténtico no quiere decir que sea falso. Estamos hablando de cosas distintas. El artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dice que si se impugna un documento por su autenticidad, tenemos que dar las razones de ello. Porque el decir impugno toda la... Es que yo me he visto cosas que de verdad me llevo a las manos a la cabeza. Impugna los documentos de todo aquello en que no estén conformes con nuestro relato. ¿Qué estás diciendo? Evidentemente. Eso no es decir nada. Un documento que se impugna por varias razones. Esta. Y eso no quiere decir que el documento sea falso, sino que no reconozco las conclusiones a las que llega. ¿Y por qué? Y en este caso concreto, el único documento aportado, que era la póliza, no vamos a decir nada de la póliza, y este supuesto informe pericial, se impugna primero porque no es un informe pericial, es un documento de parte. Se impugna porque se refiere a un informe de siniestro del que se da traslado tarde, que no valora los documentos que sí estaban acompañados a la compañía, que no valora los documentos que según él mismo dice no les ha facilitado su cliente, y porque pese a que manifiesta que no se puede que estamos reclamando la cuota tributaria, no debemos reclamarla. Es que no dices nada. Y lo impugnamos no por su valor probatorio, que dará el juez en cualquier caso, sino porque las conclusiones no son auténticas, ni siquiera son reales. Los documentos se tienen que impugnar alegando las razones de la impugnación. Si estamos en una responsabilidad civil, por ejemplo, por una negligencia médica, y tenemos un informe médico que nos acompaña la aseguradora o quien sea, y resulta que comprobamos que ese médico que firma ese informe no ha visto nunca al lesionado o al paciente, lo impugnaremos porque ese médico ha hecho un informe atendiendo a criterios de referencia, pero no a un examen del paciente o del lesionado. Y eso es lo que tenemos que decir, no que se impugna por su valor probatorio. Eso es no decir nada. Tenemos que acreditar, mejor dicho, tenemos que acotar las razones de la impugnación para que cuando el juez vaya a darles valor probatorio o no, vaya a buscar precisamente, bueno, ¿y dónde están los 20.323 euros de perjuicio que dice el asegurado de estos señores? ¿Por qué no están aquí incluidos? ¿Por qué este informe del año 18 no se hace a la vista de la documentación de la demanda? ¿Por qué este informe del año 18 no tiene en cuenta los correos electrónicos remitidos con toda la información? Si se lo hemos dicho al juez, lo buscará. Si no se lo decimos, no buscará nada. Por eso es importante la prueba. Por eso es importante, por ejemplo, que hagamos requerimientos o que hagamos complementos. Aquí, además de impugnar este documento, ¿qué se hizo con la prueba? Voy a empezar por la parte demandada porque no hizo nada.
la parte demandada, en su proposición de prueba, la documental. Nada más. Ni siquiera pidió la ratificación de este documento por su emisor. Por lo tanto, ya hemos acabado. ¿Qué prueba pedimos nosotros? Pues ahí tuvimos que echar el resto, evidentemente, porque necesitábamos que la agencia tributaria informara de todo. Entonces, primera, información oficio a la agencia tributaria para que informara de todos los expedientes sancionadores que había. Estábamos hablando de los ejercicios del 2013 al 2016, todos los expedientes sancionadores que hubiera en la agencia tributaria referidos a IVA, que en este caso no pagan, porque era una clínica. IVA, impuesto de sociedades, impuesto de la renta de las personas físicas de esta sociedad concreta durante estos ejercicios. Aplazamientos, sanciones y requerimientos. Información a la aseguradora, puesto que estaba negando que se les hubiera facilitado una serie de documentos. Oficio a la aseguradora para que remitiera el expediente completo de este siniestro. Y requerimiento a la aseguradora para que informara de aquellos documentos que hubiera facilitado su asegurado, valorando la reclamación en 20.233, creo, o 323, lo que fuera. Interrogatorio de parte y la testifical fundamental, en este caso, de nuestra nueva gestora contable. ¿Qué pasa con el requerimiento a la aseguradora? Pues que pasa de nosotros y no aporta nada. Obviamente no aporta nada porque aportar algo era aportar toda la documentación que le hayamos mandado nosotros. ¿Qué hace la agencia tributaria? Mandarnos 4 folios de oficio diciéndonos que no nos mandaba nada, por protección de datos, que fuéramos al punto neutro judicial. El rebote de esta letrada es tremendo, tremendo. Metemos nuevo escrito indicando cuáles son las formas de contestar a los requerimientos judiciales del artículo 95.1 de la Ley General Tributaria, indicándoles, primero, que se trataba de una prueba admitida por el juzgado, por lo tanto, tenían que atenderla. Segundo, que no era prospección de bienes y derechos de ningún tercero, que era el propio sujeto pasivo el que estaba reclamando esa prueba. Y tercero, que si no la mandaban con fecha suficiente anterior al juicio, se informara de quién era el funcionario para atender con él las responsabilidades que se derivaran del incumplimiento. Hay que ponerse así en ocasiones con la administración, porque ¿de qué nos sirve pedir un oficio para que nos digan en 4 folios que no les da la gana de atenderlo? Pues obviamente hay que hacerlo así. Como consecuencia de eso, pues esta letrada evidentemente se rebota, pero no es el último rebote que tiene con la agencia tributaria porque responden 2 días antes del juicio, obviamente, para que tú te pases todo el fin de semana revisando una cantidad ingente de información fiscal. Bueno, ese es nuestro trabajo y en ello estamos. Pero efectivamente conseguimos ver a través de ese oficio cómo este señor tuvo notificaciones y requerimientos múltiples que no solo no atendió, es que ni siquiera abrió, dejando pasar no solo los requerimientos, sino el pago de las sanciones. Constaba que no constaba que hubiera notificado esas situaciones al sujeto pasivo, a la sociedad, y que él era el representante, el encargado de recibirlo todo. Evidentemente, afortunadamente, es verdad que con retraso, con discusión, con requerimiento y con mucho papel inútil, porque ya, claro, puestos así, mandaron tal cantidad de folios que había que pasarlos deprisa porque había mucha información innecesaria, pero conseguimos probar todos y cada uno de los requerimientos, de las sanciones y de las liquidaciones que no se atendieron. Acabamos renunciando al interrogatorio de parte porque, bueno, era innecesario. Los interrogatorios de parte hay que pedirlos con cautela. En este caso concreto estábamos haciendo el interrogatorio por vía telemática. Se nos metió en un hospital
que si estaban esperando la esposa, que si tal, que si cual, que no quería contestar, que la... Bueno, pues acabamos renunciando al interrogatorio, pero no, por supuesto, la testifical de la nueva contable. Tenéis que llevar los interrogatorios preparados. Cuidado, no se trata de decir, venga, vamos a ver cómo salen las cosas. No, hay que llevar un listado de preguntas que podéis no hacer, porque según cómo vaya el interrogatorio, pues habrá preguntas que ya estén contestadas, que veis que no sean necesarias, pero llevad un guión. Llevad un guión. Y en este caso concreto, ese guión era fácil, porque ella había ayudado a la preparación de a la cuantificación del perjuicio. ¿Cuándo te hiciste cargo de esto? ¿En qué situación estaba? ¿Cómo te encontraste las notificaciones? ¿Atendiste a las notificaciones? ¿Se ha resuelto todo el problema? Bueno, tanto se había resuelto que esta gente había pedido un crédito ICO que se les concedió porque habían liquidado todo. Con mucha dificultad, con aplazamientos y con más intereses, pero lo habían liquidado todo. Y con estos mimbres, pues llegamos a las conclusiones del procedimiento ordinario. Ahí también os voy a dar un consejo, ceñiros a la prueba. Las conclusiones no están pensadas para que demos un listado de legislación ni de sentencias. Las conclusiones están pensadas para un resumen de prueba. Y cuando veáis que el juez saca el expediente de debajo, otro lo pone encima y empieza a revisar, cortar. Ya no se está haciendo caso. En este caso, lo fundamental era que quedara claro, primero, que de la documental del oficio de la agencia tributaria se había acreditado quién había recibido las notificaciones, quién no las había abierto siquiera, estaban sin abrir, y quién había resuelto finalmente la situación tributaria. El perjuicio quedó acreditado y la sentencia fue completamente estimatoria, incluidas las costas, que también es un piquito, ¿eh? No sé si tenéis alguna duda, no sé si os ha quedado claro. Sí. No sé qué os ha parecido. Gracias, María. No, o sea, sumamente interesante que hayas podido comentar todo lo que, además todo el proceso del juicio y las advertencias en cada momento procesal de cuidado que debemos atenernos, cuidado con la audiencia previa, impugnación de documentos, cuidado con las testificales que hay que llevarlas preparadas, que es fundamental. Vale, una pregunta respecto a realizar una adecuada designación de archivos. ¿Cómo debe de realizarse este documento? ¿Hay alguna forma expresa o es sencillamente un índice? En dicho índice hay que realizar algún tipo de detalle o hay que decir, pues esta prueba es esto, que es un documento bancario, No. Vamos a ver, creo que son cosas distintas. El índice de documentos no viene expresamente recogido así en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero en las admisiones a demanda cada vez nos piden más que hagamos un listado de los documentos que acompañamos. Documento 1, poder general para pleitos. Documento 2, escritura de sociedad. Documento 3, tal. Eso es una cosa. La designación de archivos es, por ejemplo, con respecto a este asunto, hemos acompañado estas liquidaciones tributarias. Dejamos designados los archivos de la agencia tributaria a los efectos probatorios oportunos. Dejamos designados los archivos del Ministerio de Justicia porque puede ser que haya documentos a los que no tengamos acceso por completo. Y entonces tengamos que requerir ese documento del archivo donde se encuentran. Tenemos que dejar designado el lugar donde se encuentran para luego pedir que los traigan. Son cosas distintas. Uno es un índice de los documentos que hemos acompañado, 1, 2, 3, 5, documento 25, correos electrónicos. Y lo otro es, dejamos designados los archivos de la Policía Municipal de Madrid a los efectos legales oportunos, a los efectos probatorios oportunos, porque igual tenemos que pedir un atestado que no nos han facilitado, por ejemplo. Son cosas distintas. Lo del índice es una práctica, cada vez nos exigen más, ya te digo que a mí se me pasa muchas veces, tampoco la hago siempre, pero sí es verdad que es aconsejable, y lo otro es imprescindible. Hay que hacerlo siempre. Y cada vez hay compañeros que
menos compañeros que lo hacen. Ahora, luego quieren pedir esa prueba. No, queridos, no. Tienes que decir dónde está el archivo para que luego te admitan esa prueba. Eso es así. De primero de María, derecho. vale. María, en la audiencia previa, perdona, es un momento en el que puedes presentar algún tipo de prueba de nuevo conocimiento. Pero si se ha pedido alguna diligencia al juzgado y este no nos hace caso omiso, no nos contesta, ¿qué modo de impugnación tenemos si la prueba que hemos solicitado no está en nuestro poder, poder obtenerla y es imprescindible para nosotros? Vamos a ver. Vamos a ver, si es una prueba que se ha solicitado que se requiera con carácter previo a la audiencia previa, para tenerla en la audiencia previa, por ejemplo, y no está, lo que tienes que hacer es pedir la suspensión de la audiencia previa hasta que se reciba. Si es algo que tú vas a aportar como consecuencia de alguna alegación de la oposición, que puede hacerse, entonces tú la acompañas en ese momento o en tu proposición de prueba la vas a pedir. Eso ya es que depende del tipo de prueba. Si tú por ejemplo, has dicho que es imprescindible para la audiencia previa, no es habitual, tampoco, que antes de la audiencia previa se acompañe determinado tipo de tal, eso si no está, pero eso se te va a dar con el juicio realmente. Esas pruebas normalmente las necesitas para el día del juicio. Y si no las tienes con carácter previo, entonces tienes que pedir la suspensión antes de que se celebre, o en el mismo acto del juicio, porque hay veces que nos dicen, no, esto no ha llegado, y te lo están diciendo cuando ya está sentado en estrados. Pues esta prueba es fundamental para esta parte y se tiene que pedir la suspensión y requerir para que se traiga. Eso es así, eso es así. Si no te lo admiten, pues ya están los recursos, en fin. Perfecto. María, respecto de la jurisprudencia y la jurisprudencia que tienes puesta en la última presentación de la sentencia del Tribunal Supremo de 1135 del 2008 y 251 del 2014, ¿puedes explicar un poquito a lo mejor de qué va o los puntos un poquito clave? Vamos a ver, esas están recogidas en la demanda. Lo que recogen son las condiciones que hemos hablado necesarias para la existencia de una negligencia profesional. Lo que hemos hablado antes del elemento objetivo y del elemento subjetivo. La sentencia de mayo del 14 es la que se refiere a la anterior del año 2008, es la que determina cuáles son las condiciones de la negligencia profesional, y es la que dice que tiene que existir una preexistencia de un vínculo, relación jurídica, la que tiene que establecer un nexo causal, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Esa sentencia es importante. También lo es la de 31 de octubre de 2007. Pero bueno, la más reciente a este respecto es esta del 14, que se refiere a las anteriores, y lo que determina son lo que tenemos que acreditar para la existencia de la negligencia. Vale. A ver, un momento. Vale, otra duda que nos preguntan respecto a la indicación de documentos. Si, por ejemplo, no disponemos de una escritura de constitución de hipoteca, ¿debemos designar el notario o archivo en el que se encuentra para luego pedir que se requiera y se aporte como prueba? Si no disponemos digamos, de la prueba en ese momento o de la escritura. Vamos a ver, esa escritura la tenemos que tener, porque evidentemente, si somos parte de ese contrato, de esa escritura, y tenemos el notario, lo que tenemos que hacer es ir al notario a pedir que nos den una copia simple, una copia auténtica, la copia que necesitemos. Entonces, otra cosa es que no seamos parte del negocio jurídico y que sepamos dónde está
pero lo lógico es que si somos parte del negocio jurídico tengamos esa copia. Entonces ahí, hombre, en el peor de los casos no tenemos esa copia y nos tiramos a la piscina y pedimos la designación de archivos y que se le requiera al notario para que nos la facilite. Pero si yo fuera la parte contraria diría que ese documento lo tenía que aportar la parte. Si es un documento en el que basa su derecho. Entonces, otra cosa es que diga, y designo los archivos del registro mercantil o el registro de la propiedad. Eso es distinto. O que yo no forme parte de ese negocio o que solo tengo una fotocopia. Pero si tengo una fotocopia y tengo los datos del notario, tengo que ir a por esa escritura. Pues María, bueno, muchísimas gracias bueno, por tu claridad, por bajarnos un caso que tenía su complejidad y hacernos de verdad, verdaderamente ameno, incluso divertido, que también es muy importante en un caso como este, que siempre te enfrentas en un primer caso, responsabilidad civil, además, siempre puedes tener muchos nervios y sin duda, además, si el procedimiento además es largo, saber muy bien qué tienes que hacer en cada momento pues es fundamental. Y también, como has dicho, saber improvisar, pues esa testifical que puedes tenerla preparada y por mucho que la tengas preparada, solamente por las preguntas que se vayan dirigiendo por parte de las otras partes, por parte del mismo juez, pues ya hace que tengas que improvisar, esto no conviene, que si no, oye, que el juez me puede tener manía o alguna cosa de estas, o las conclusiones. Saber llamar la atención del juez más de 2 o 3 minutos, que es sumamente complicado a veces. Y, y, y nada, Sí. bueno, a todos, es que es lo más difícil de todo. Bueno, esto ya os lo cuento en plan anécdota. A mí se me ha quedado dormido un juez en sala. Literalmente. Se me ha quedado dormido. En fin, vamos a ver, la práctica de la abogacía es preciosa. Otra cosa es que no nos traten bien, que no nos traten bien. Yo soy abogada por vocación, porque podía haber hecho otras cosas y de hecho tuve otras opciones. Pero la práctica de la abogacía es preciosa. Tenéis que daros cuenta que somos los defensores de derechos de terceros. No defendemos nuestros intereses, defendemos los intereses de terceros. Cuando se dice es que hay que abaratar costes y que no vayan abogados, perdona, estás limitando el derecho de defensa de terceros. El Corte Inglés va a ir siempre con abogado, siempre, y Allianz, y Zurich, y ACS. Los que van sin abogados son los que pierden derechos, que somos los que nosotros defendemos. Y tenemos que defender nuestra profesión. Es de las más dignas que hay sobre la faz de la tierra. Y ahí ya empiezo a hablar y me salen otras cosas y no puede ser, porque tenemos que cortar. Pero tenemos que defender nosotros nuestra profesión y tenemos que defenderla incluso de los que la practican mal. Tenemos que ser conscientes de que esto es muy importante y que cuando se habla a la ligera de que es que los abogados ganan mucho dinero, decidme cuál, porque yo no gano mucho dinero, gano lo que gano y ya está. O qué tal, no, yo me parto la cara por esta gente que les estaban engañando. Me parto la cara en un divorcio para que la gente salga contenta. Pero que la cuestión no es ir siempre a juicio. La cuestión es defender los intereses de nuestros clientes de la manera más adecuada posible. Y no llevároslo a casa, que yo en 34 años no lo he conseguido. Haced lo que podáis. Bueno, vamos, por nuestra parte, pues si no es Magnolia, yo creo que está de acuerdo conmigo, nos adherimos a todo lo que estás diciendo, María, que sin duda es fundamental, ser conscientes de también, tristemente, de la precariedad laboral que a lo mejor está la abogacía ahora mismo, a pesar de eso, a pesar de que en el imaginario colectivo se piense que un abogado, pues eso, pues que sí, que puede cobrar mucho dinero, pero bueno, que hay muchos tipos de abogados y la abogacía se puede ejercer de distintas maneras, todas ellas dignas.
además. Nada, a todos los asistentes, recordaros, tenéis a vuestra disposición, sobre todo los que os habéis conectado un poquito más tarde, en la pestaña de documentos tenéis a vuestra disposición la propia presentación que ha compartido hoy María Ángeles con nosotros, la propia solución o resolución del caso que teníamos previsto para hoy. También nos hemos propuesto uno más adicional. Os animamos a intentar resolverlo para que os enfrentéis a casos reales. Y bueno, y por último, a todos los que formáis parte del programa de acceso a juicios online que nos habéis estado siguiendo desde febrero, daros las gracias porque la verdad que para nosotros era un proyecto pionero, pero también piloto a la vez. No sabíamos exactamente cómo iba a funcionar, incluso en el mes de enero no sabíamos operativamente cómo hacerlo bien y la verdad que ha sido todo un éxito. Después de verano lo retomaremos para ver un poquito cómo lo podemos gestionar. Evidentemente, pues volveros a daros acceso a que podáis visualizar señalamientos judiciales. Además en toda España, que yo creo que es lo interesante, que podáis ver vistas de distintos órdenes jurisdiccionales que os puedan resultar interesantes. Y nuevamente quiero dar las gracias a María por su tiempo y por supuesto a Magnolia, ya que vamos en Juris, por estas 5 sesiones que la verdad que han sido una maravilla. Bueno, pues gracias a vosotros. Yo también me quiero despedir dándole especialmente las gracias a María Ángeles Alcázar, que ha puesto un broche excepcional por su práctica jurídica, por su capacidad didáctica, que ha sido magnífica. Bueno, pues el mejor broche que ha podido tener el programa. Deciros que estaremos encantados de continuar contribuyendo con que la mejor selección de los mejores casos de los mejores juristas del ámbito nacional ayude a defender derechos y libertades, como muy bien dice María Ángeles, porque la profesión es bonita, teniendo vocación y acompañándonos de la experiencia de quienes la tienen, que la comparten de esta forma tan maravillosa, pues para nosotros es un placer hacerlo además en el Colegio de Abogados de Madrid, un placer. Y para los jóvenes, bueno, pues que son la abogacía del futuro, pues sois la abogacía del futuro y os lo debemos todo porque sois queremos que así sea y que tengáis nuestro conocimiento también para que podáis hacer lo mejor posible vuestro trabajo. Alberto, ha sido un placer, un verdadero placer, de verdad, en cada sesión toda tu colaboración y sobre todo a todos los asistentes de esta tarde, pues muchísimas gracias por vuestro interés en la ponencia de María Ángeles, ¿vale? Bueno, quizás simplemente añadir que quien se ha incorporado al final y no ha visto la oferta que tenemos preparada para todos los jóvenes abogados, deciros, en resumen, que tenéis el acceso a 15.000 casos reales donde vais a poder descargaros toda la documentación original de todo el procedimiento, la demanda, la contestación, la sentencia, los incidentes del procedimiento de forma ilimitada durante un tiempo determinado, que es el acceso promocional que os damos, y además cuando se acabe ese tiempo determinado y sin compromiso vais a tener un descuento especial por ser jóvenes abogados ya de por vida, o sea, cada año la renovación tendrá ese porcentaje de descuento que es el 20%. Y recordaros que, bueno, tenéis en la suscripción, os va a facilitar también la posibilidad de tener en línea a todos nuestros 2.500 despachos colaboradores, que así lo hacemos, para resolver vuestras consultas a través de un chat online y que, bueno, pues estaremos encantados de ser ese vehículo de comunicación que bueno, pues Economics and Juris, por decir la última palabra en nombre de la revista, pues somos el medio de más prestigio, de más alcance, de más audiencia, con 2 millones de lectores, y eso no lo decimos nosotros, son datos de Google Analytics, y eso es gracias pues a que nos leéis y ponéis en valor el rigor de la información que aportan nuestros colaboradores. Pues muchísimas gracias a las dos y muchísimas gracias a todos los asistentes por seguirnos, bueno, casi diariamente, porque no paramos, la verdad. Así que descansad, que se aproxima también el verano, seguiremos nosotros haciendo formaciones, pero a partir de septiembre volveremos a retomar el programa de acceso a juicios online, que estamos encantados de continuarlo y sobre todo de poder ofreceros esa oportunidad. De acuerdo, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes.